posibilidad real de pagarla. Ya se habla de gran número de países en el 83 y que sea aliviada drásticamente la carga de sus servicios para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Fue agravándose cada vez más y llegó un momento que para nosotros se hizo claro que ya ninguno podía pagarla, prácticamente, sin muy pocas excepciones. En aquella época nosotros pensábamos que Venezuela debía estar entre los países para aliviar la deuda, o México, pero después nos dimos cuenta que países petroleros como Nigeria, Venezuela, México, habían caído en una situación tal que no se podía excluir a esos países de la consigna de anular la deuda también para todos esos países. En definitiva, para todos los países del tercer mundo. No tengo intención de ofender a nadie al plantear que se anule la deuda de todos los países del tercer mundo, porque estoy pensando que luchamos por algo justo, por algo razonable. No, eso no tiene el propósito, ni mucho menos, de ofender a nadie, sino de incluirla en una reivindicación que hace muchos años veníamos pidiendo para una parte de los países, cuando la situación no era tan grave como es hoy. Hoy los precios se han deprimido, incluso los del petróleo. Es cierto que los precios del petróleo tuvieron incidencia en la crisis, no fueron la causa de la crisis. Y la mejor prueba es que los países exportadores de petróleo tienen la crisis. Agravó, pero ¿quién fue el responsable de la crisis petrolera? Los países capitalistas industrializados abandonaron las minas de carbón, se dedicaron a derrochar el combustible barato. Las transnacionales obtenían enormes ganancias y a la vez mantenían el suministro de un combustible barato que competía con el carbón, competía con todo. ¿A costa de qué? Prácticamente cada 5 años se duplicaba el gasto de combustible en el mundo. Y lo que la naturaleza tardó cientos de millones de años en producir, estas sociedades de consumo lo estaban liquidando en 100 años. Se agotaba el combustible. Ellos dilapidaban automóviles enormes, botaban, si lo han demostrado ahora después de la crisis, cuando se pusieron a ahorrar un poco de combustible y volvieron a buscar algunas minas de carbón y a extraer petróleo de ciertos pozos que estaban abandonados. Pero ellos son los causantes también de la crisis petrolera, con su despilfarro, con su sistema insensato e irracional de despilfarro de los recursos humanos y naturales del mundo. No lo ignoramos, sí, lo del petróleo influyó, agravó, pero los culpables eran exactamente los mismos. Nosotros, el único cambio del 79 y del 83 fue llegar a la conclusión lógica de que ya, cuando el tercer mundo debía 1 millón de millones, casi 1 millón de millones, no se podía excluir ya ningún país del tercer mundo. Ahora yo pregunto si algunos de los que les ha dado por impugnar el hecho de que Cuba se preocupe por estas cosas y lo haya planteado donde tenía que plantearlo tantas veces, si alguno de estos que están impugnando el que Cuba sea sede de una reunión para discutir estos problemas, o el que alguien hable de un problema como si las ideas fueran propiedad privada, también igual que una industria capitalista. Tengo entendido que las ideas no son propiedad privada de nadie. Y hay que preguntarle a los que están impugnando que si Cuba no es escenario, que qué derecho tiene Cuba. Si alguno de ellos hace 15 años, hace 10 años, hace 6 años, 5 años, 3 años o 3 meses habló del problema, porque aquí
Un hombre demostró que hace 3 años habló del problema, que fue Capriles, lo demostró aquí con su editorial del mes de enero de 1983 y planteó el problema en términos bastante parecidos. Y Capriles dijo aquí que él era empresario y que era capitalista. Espero que nadie sospeche de que sea comunista o haya dicho eso por demagogia o por mejorar la imagen. Es posible que muchos se hayan reído incluso del editorial en aquel momento, pero yo siento respeto, y en este caso por un hombre que no fue nuestro amigo, que ha sido adversario y crítico fuerte de nuestra revolución, pero yo me inclino y siento respeto ante un hombre que hace 3 años planteó el problema en los términos en que lo planteó él, porque tuvo visión, tomó conciencia bastante tempranamente. Pero ¿quiénes? Él vino, él no tuvo ninguna objeción en venir y participar y hablar aquí. ¿Quiénes de los que impugnaron o no quisieron venir para no hacerle el juego a Castro ha hablado una palabra del problema? Y cuando habló, pues realmente algunos han hablado. En estos días, algunos a la carrera han estado hablando del problema. ¿Acaso por una preocupación vieja, arraigada? No, asustado porque Castro está hablando del problema. Porque Castro está hablando del problema. Y hasta dicen que lástima que sea un comunista el que esté hablando de este problema. Pues no, pues Capriles no es comunista. Y el cardenal Ans no es comunista. Y me alegro si hablar del problema ha servido por lo menos para que muchos que nunca ni pensaron el problema, hablen ahora del problema. Me alegro, porque lo que hace falta es que ahora todo el mundo hable del problema. Quiero aclarar, por otro lado, que nosotros no estamos contra ningún gobierno, o puedo decir con toda propiedad que no estamos contra ningún gobierno democrático, que afortunadamente en este momento el número de países regidos por una constitución en proceso democrático o de apertura democrática son mayoría. Esto es en parte resultado de la lucha del pueblo argentino, del pueblo uruguayo, del pueblo brasileño, 3 países muy importantes. Que han cambiado la correlación de fuerzas democráticas. Ese proceso es resultado de la lucha de esos pueblos y de la crisis. Se juntaron las dos cosas. Porque los que mandaban y gobernaban represivamente se dieron cuenta de que los países se hacían inmanejables. Eso propició, ayudó, es decir, la crisis ayudó al proceso, y a su vez los procesos democráticos pueden ayudar ahora a la lucha contra la crisis, porque muchos planteamientos que hemos hecho cuando estaba esa situación en esos 3 países no lo podíamos hacer porque eran mayoría franca. Hoy podemos decir que la mayoría es constitucional, de que hay procesos electorales democráticos, cada uno tiene sus ideas, cuánto hay de democracia real, de democracia formal, pero no estamos discutiendo eso. Creo que nadie discute lo positivo que ha sido esa apertura democrática, y todos anhelamos el momento en que podamos decir, ya en Chile hay también una apertura democrática.